Bueno, para este tema que se llama tiro parabólico existe antes un pequeño razonamiento que hay que tomarlo en cuenta. Eh, para ser sinceros, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tomar en cuenta que cuando estemos hablando de tiro parabólico existen dos clases de este movimiento. Para empezar, el tiro semiparabólico dice que es la composición de un avance horizontal rectilíneo uniforme y la caída libre. En este caso, como podemos observar en el primer diagrama, esto tiene que estar a una cierta altura. Después de cierta altura, vamos a obtener el movimiento de caída libre. Caída libre y también la cantidad de distancia que recorrió, ¿verdad? En este caso en X y en Y. Más que todo es el movimiento en el plano cartesiano. Es como quien dice, es la mitad de un movimiento parabólico. Por eso se llama semiparabólico. Ahora, tenemos un tiro parabólico completo. Dice que es el avance horizontal rectilíneo uniforme y el lanzamiento vertical hacia arriba por una acción de gravedad. En este caso lo que quiere decir esto es que vamos a tener el movimiento desde que sale de una determinada posición, va a formar un determinado ángulo con la horizontal, ¿verdad? La horizontal es X, ¿verdad? Y al momento se mueve hacia y se hace un tiro vertical, un tiro vertical, ¿verdad? Entonces es hacia arriba. Lleva una altura máxima, después de la altura máxima empieza a descender, ¿verdad? Hacia un punto. Y es lógico entender que entre menor sea el ángulo, más avance o más distancia va a tomar. Entre mayor sea el ángulo, menos distancia. Entonces, ese es el análisis que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, pasando directamente a los ejercicios. Lo primero que debemos de hacer para este tema de tiro vertical y semiparabólico, tiro parabólico y semiparabólico, es tratar de primero analizar. Dice, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundos, con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Determine a la posición y velocidad después de los 6 segundos. B, el tiempo necesario para alcanzar su máxima altura. Y C, el alcance horizontal. Entonces, para esto vamos a tener que primero siempre sacar nuestros datos, pero este va a ser diferente. Los datos para el inciso A, ¿verdad? 2 puntos. Ahora, es importante. Dice, se dispara primero, dice que se dispara con una velocidad inicial de 80, una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo, ¿verdad? Con un ángulo, y aquí nos están dando un ángulo de elevación. Cuando nos están dando un ángulo ese es porque va a ser un tiro parabólico completo, ¿verdad? Ahora, lo primero que hay que hacer es que hay que encontrar las componentes de este movimiento. ¿Cómo las encontramos? Esto se trabaja a través de una determinada fórmula. Por ejemplo, vamos a utilizar propiamente las últimas, ¿verdad? En este caso, vale la pena mencionar que como vamos a utilizar el de las últimas fórmulas por una acción de gravedad, ¿por qué por acción de gravedad? La respuesta es muy sencilla, porque simple y sencillamente tenemos un determinado ángulo, ¿verdad? Un determinado ángulo que cumple con una
que está limitado por una velocidad inicial. Entonces lo primero es encontrar sus componentes. Entonces al encontrar las componentes vamos a tener que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial que nos están dando, que es 80 por el coseno del ángulo, que en el ángulo es 30. Aquí es para encontrar nada más las componentes. Entonces que 80 por el coseno de 30 nos da un resultado de una velocidad inicial en X de 69.28. 69.28, ¿verdad? Quiero 80 por el coseno de 30, 69.28. Ahora bien, ahora vamos a encontrar la siguiente. Dice, esa es velocidad inicial en Y, va a ser igual a la velocidad inicial que me están dando, que por el sen del ángulo, que en el caso del ángulo es de 30 igual. Entonces 30 dentro del seno de 80 dentro del sen de 30 nos va a tirar un valor, velocidad inicial de 40. Siempre estamos hablando de metros sobre segundos. Ahora bien, quiere decir que en este caso para el caso número A, estos van a ser los valores. Y dice que el tiempo que me están dando en el inciso A es de 6 segundos. Esto hay que tomarlo en cuenta. La velocidad inicial, como aquí, dependiendo su posición y velocidad después de los 6 segundos. O sea que me están pidiendo los dos, tanto en X como en Y. Entonces vamos a poder decir velocidad inicial en X es de 69.28 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial en Y, que es 40, ¿verdad? Metros sobre segundos. Entonces voy a pausar un poco el video para ir sacando los valores que corresponden, ¿verdad? Muy bien, ahora ahí ya tenemos los datos. Específicamente, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Aquí nos están diciendo encontrar la posición y la velocidad después de los 6 segundos. Quiere decir que velocidad final en X, velocidad final en Y, posición en X, posición en Y. Entonces primero vamos a encontrar lo de Y para poder encontrar después lo de X, ¿verdad? Entonces, como dice que vamos a encontrar la posición final, entonces aquí únicamente vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso la velocidad final en Y, ¿verdad? Y su posición, ¿verdad? La posición y la posición en Y, pero como solamente conocemos la velocidad inicial, vamos a tomar la fórmula que corresponde, ¿verdad? Entonces ahí está. Después vamos a colocar lo de X. Primero lo importante aquí es vamos a encontrar primero la velocidad final. La velocidad final la voy a colocar por acá. Ahora lo primero, esto sí lo voy a borrar porque ya no lo necesito, ¿verdad? Pueden pausar el video para ver más a detalle esto. Entonces primero vamos a encontrar la velocidad final.
Dice que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial, que en este caso es de 40, más la gravedad, que es negativa, ¿verdad? ¿Por qué es negativa? Porque estamos hablando de un proyectil que se dispara hacia arriba, ¿verdad? Entonces, 9 menos 9.8 por el tiempo que nos están dando, que es 6 segundos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es para empezar, vamos a tener que resolver lo que está entre paréntesis. Ahora, menos 9.8 por 6, por los 6 segundos, me da menos. O sea que en este caso, aquí ya no yo tendría que colocar el signo más, sino que tendría que colocar el signo menos, que es en este caso 58.8. ¿Verdad? En este caso, la respuesta, que la velocidad final en y es, en este caso, 40 menos 58.8, nos va a dar un total de menos 10 y menos 18.8, ¿verdad? Menos 18.8. El tiempo, la velocidad final en y, es decir, la velocidad final es de menos 18.8, ¿verdad? Aquí vamos a usar metros sobre segundos. Ahora, lo importante aquí es que ya tenemos ese valor. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Encontrar la velocidad, la posición inicial. Entonces, hay que entender algo. Que esta velocidad final posiblemente en las preguntas son que por qué es negativa. Porque en este caso, cuando el proyectil llegó a su velocidad final, es decir, se lanzó desde aquí, quizás cuando iba por los 6 segundos, ¿verdad? 6 segundos pudiera ser antes que toque el suelo, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando llegó aquí a su posición final y luego vuelve a caer, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la posición. Para encontrar la posición, vamos a realizar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decir, es igual a la velocidad inicial, que vamos a colocar en y, que en este caso sabemos que es 40 por el tiempo, que es 6, más un medio, que ya sabemos que esto equivale a 0.5, por la gravedad, que es menos 9.8, paréntesis, el tiempo, que es 6 elevado al cuadrado. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer en este caso es primero eliminar la potencia. Entonces, vamos a pausar un momento. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, acabo de realizar lo que estaba entre paréntesis. Entonces, 40 por 6 nos da 240, y el 6 elevado al cuadrado nos da 6 por 6, 36. Ahora, lo único que tendríamos que hacer en este paso es multiplicar todo esto de aquí. Pero des en cuenta que aquí hay un símbolo negativo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer en la calculadora, pues vamos a realizar todo de siguiente. Por ejemplo, 0.5 por menos 9.8 por 36, ¿verdad? Todo de junto, ¿verdad? Para ser sincero. Entonces me da a menos 176.4. Entonces aquí, ¿qué debo de hacer? 240 menos 176.4, ¿verdad? Hasta el final, el resultado de esto es
es el resultado de la resta. Ahora 240 menos 176.4 nos da como resultado 63.6 metros, ¿verdad? Esa sería la respuesta para al menos de Y. Ahora, voy a pausar el video para ir colocando los valores donde corresponden, ¿verdad? Entonces, para colocar los valores donde corresponden. Ahora bien, aquí vamos a necesitar la modificación del movimiento para X. Entonces, si se dan cuenta, vamos a utilizar esas dos fórmulas. ¿Por qué motivo? Porque ya en movimiento en tiro parabólico completo, ¿verdad? El movimiento ya tiene diferentes clases de situaciones. En este caso, por ejemplo, aquí nos dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Que en este caso, si la velocidad inicial es 69.3, ¿verdad? Es 69.3 o más que todo 69.28, perdón, metros sobre segundo, ¿verdad? Va a ser siempre la misma. Ahora, aquí sí existe un tipo de situación distinto, que vamos a hacer lo siguiente. Entonces, X va a ser igual a la velocidad inicial, que la velocidad inicial es 69.28 por el tiempo, por 6, ¿verdad? Entonces, 69.28 por 3, 69.28 por 3 nos da como resultado 69.28 por 6, que es lo que nos están diciendo, nos va a dar X es igual a 415.68, ¿verdad? Y aquí está la respuesta de ambas, al menos de la A, ¿verdad? Entonces, vale la pena destacar que aquí está para el Y, velocidad final y posición, velocidad final también en X y posición final también en X, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Espero que pausen el video para ver cómo se realiza cada uno de estos. Muy bien, entonces ahora vamos por los datos del inciso B. Aquí pues es lo que nos están pidiendo en el ejercicio, el tiempo necesario para alcanzar su máxima altura. Entonces aquí debemos de entender algo, que la velocidad final en Y, aquí no nos están pidiendo en X, quitamos esto de aquí, que la velocidad inicial, velocidad final en Y va a ser 0. ¿Por qué motivo? 0 metros sobre segundos. Voy a explicar por qué. Porque en este caso, cuando el proyectil llegue se lanza desde la superficie, pero cuando llega a su máxima altura, que es esta de aquí, se detiene y entonces empieza el movimiento aquí hay una transición de movimiento donde el movimiento se empieza a bajar, ¿verdad? Entonces, como el movimiento empieza a bajar, vale la pena mencionar que o sea, se convierte, luego de llevar de una determinada velocidad inicial, en ese punto su velocidad final se vuelve 0 y empieza a descender. Entonces, entonces vamos a suponer que la velocidad final, mejor dicho, la velocidad final es 0. Entonces, es decir, tiempo es igual a velocidad final, que es 0, menos velocidad inicial, que es 40, dividido entre la gravedad, que es 9.8. Entonces, aquí lo único que tendríamos que hacer es eliminar el 0, ¿verdad? Y dividir menos 40 dividido menos 9.8. Siempre aclarando que la gravedad es negativa, puesto que va hacia arriba, ¿verdad? Al final obtengo que es
que es 4, ¿verdad? Que el resultado que nos da esto es 4.08, ¿verdad? 4.08, estamos hablando de tiempo, segundos. Vamos, y recordemos que cuánto de tiempo estaban diciendo en el anterior, 6, ¿verdad? Eso quiere decir que por eso es que la velocidad final en el anterior nos dio negativa, puesto que como nos estaban diciendo 6, o sea que ya estaba del otro lado, ya estaba en este punto, ¿verdad? En cambio que nos están diciendo la altura máxima. Entonces, el tiempo para alcanzar, el inciso B, el tiempo necesario para alcanzar su altura máxima es de 4.08 segundos, ¿verdad? Entonces, pasemos al siguiente. Ahora bien, vamos con el inciso C. El inciso C es el alcance horizontal, es decir, el movimiento. Pero hay que entender algo. En este punto, en este punto que estaba aquí, recordemos que el tiempo que había para llegar a ese mismo punto, ¿verdad? El tiempo que había para llegar a ese mismo punto ¿verdad? El tiempo que había para llegar a ese mismo punto es 4.08. Es de entender que se va a tardar el mismo tiempo desde el punto más alto para el suelo, que es de donde se disparó el proyectil, va a tener la misma cantidad de tiempo. Entonces la fórmula es esta, ¿verdad? Solamente que aquí vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Por qué motivo? Porque en este caso la velocidad inicial ya habíamos hablado que era 69.28, ¿verdad? Pero vamos a entender que lo vamos a multiplicar por el tiempo. Y el tiempo vamos a ocupar el tiempo que ocupamos en el anterior. Lo único que va a cambiar es que va a ser el doble, ¿verdad? Va a ser el doble del 4.08 segundos, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el único inconveniente, ¿verdad? Entonces, para no hacer tan grande esto, solamente venimos y lo hacemos en nuestra calculadora y decimos 69.28 por 2 y el paréntesis de 4.08, aunque lo más conveniente es hacer esto, ¿verdad? Paréntesis 2 y otra vez paréntesis el 4.08. Esa es la manera como se debe colocar, ¿verdad? Cerramos los dos paréntesis. Entonces, al final obtenemos que esto nos salió como resultado 565.32, ¿verdad? Entonces, al final deducimos que es 565.32 metros, ¿verdad? Y eso es en X. Ese es el desplazamiento total. ¿Por qué motivo? Porque si se disparó desde este punto, ¿verdad? Es lo que tenía en este mismo punto. O sea que el tiempo que tardó de aquí para acá va a ser el mismo, ¿verdad? La misma cantidad de tiempo. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Entonces ahí estamos, nos quedamos con este primer ejemplo. Veamos el segundo ejemplo.